3 de diciembre, Día del Médico. Estamos en presencia de nuestro querido médico Fernando Córdoba, de aquí de Wheelwright, médico local. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? Bien, acá estamos, adaptándonos, como decís vos, a esta nueva realidad. Así que, gracias a Dios, con esta semana bastante tranquila. Festejando hoy el Día del Médico, aprovecho para saludar a todos los colegas de la localidad en su día. Así que, adaptándonos a estos nuevos tiempos, como vos decías. Este nuevo universo que nos toca transitar. La verdad que sí, es bastante nuevo, es un tema que da que hablar, como decíamos hace un ratito, bastante tenemos para hablar. Bueno, Fernando hoy nos va a contar un poco de primera mano cómo es esto, a qué se tuvo que enfrentar, y como vemos hubo desafíos, bastantes protocolos, mucho que aprender. Fernando, ¿cómo te tocó vivir todo esto? ¿Qué se te cruzó? Lo primero que se me viene a la cabeza es que es y sigue siendo un gran aprendizaje, digamos. A mí no me tocó vivir nunca una pandemia, y me tocó, estar en una línea de fuego, digamos. Me tocó vivir la pandemia como profesional de salud. Así que fue un doble desafío para todos, hablo para los médicos, enfermeros, todo el personal de salud. Y también para la sociedad en sí, que hubo que alterar conductas, digamos, tuvimos que transformar nuestras conductas, y hacer frente a esto que llegó demasiado rápido, que se expandió demasiado rápido y que afectó indudablemente la vida social de cada uno de nosotros. Así que nos tocó en un momento en el cual primero no esperábamos que llegara tan rápido. Creo que ese era el gran argumento, que no pensábamos que iba a entrar tan rápido, y después nos tocó adaptarnos a esta cuarentena que ya llevamos unos cuantos meses de alteración de la vida social. Y en un primer momento, todos los desafíos de conocer a qué nos enfrentábamos, de poner en marcha los protocolos, de cómo íbamos a actuar, de cómo nos íbamos a vestir, de qué cuestiones íbamos a tener que hacer y qué modificar en cuanto a la atención, tanto en la atención primaria como en los sanatorios y todo lo demás. Y después, ya ahora transcurrido un buen tiempo, yo creo que lo más difícil a lo cual nos hemos enfrentado fue al hecho de convivir con el grave riesgo que tiene el coronavirus. O sea, si bien nosotros estamos acostumbrados que los pacientes anden mal o puedan andar mal o estar siempre en el límite entre la vida y la muerte, lo que nos ha hecho todo este tiempo es decir que cada paciente es un paciente potencialmente mortal. Y creo que creo que dentro de todo es lo que más desgasta, digamos, estar siempre ahí, decir, tenemos 3 pacientes, estos 3 pacientes son de alto riesgo, pueden andar mal, y yo creo que eso es lo que, desde mi perspectiva y lo que a mí me pasa, digamos. A mí me pasa eso que, digamos, crea mucha tensión, mucho estrés, mucha angustia, el hecho de estar todos los días, todas las semanas, pendientes con pacientes que pueden andar mal. Y eso no ocurre habitualmente. O sea, uno puede tener algún paciente grave o algún paciente que corre riesgo de su vida, pero no es lo habitual. No es decir, ¿cuándo se va a descompensar este paciente? Va a empezar a andar mal, tiene diabetes, tiene hipertensión, es obeso, qué sé yo, todos los factores de riesgo que conocemos que pueden complicar la evolución de un paciente, o es un paciente añoso. Y entonces en esa vorágine diaria es donde más yo, por lo menos a mí, me ha afectado el hecho de estar mucho tiempo pendiente de los pacientes, que se pueden complicar. Digamos, uno decía, este paciente es potencialmente grave. Y cuando tenés coronavirus y tenés mucha gente enferma, ese problema se multiplica y hace que todo sea más complejo. Y después ni hablar, cuando se saturan los sistemas de salud. Nosotros ahora no, pero en algún momento estuvieron saturados, no había camas para derivar, y entonces hay pacientes que uno tiene que atenderlos con la baja complejidad que tiene la localidad, haciendo lo que uno puede con los recursos que uno tiene. Y eso es lo más complejo para mí
de la pandemia desde el punto de vista médico. De todas maneras, y gracias a Dios, el hecho de ir ayornándose uno a los tratamientos, a todo lo que se está haciendo a nivel mundial, al acceso a la información, creo que ha ido, lo que hemos visto, lo que yo veo es que ha ido disminuyendo la mortalidad. El virus fue muy agresivo al principio, tuvimos mucho, bueno, ustedes saben bien, tuvimos personas que fallecieron, pero lo que vemos ahora es que no es una constante, a pesar de ir aumentando los casos y tener muchos casos, no es ¿cómo te podría explicar? No es la única condición, digamos, decir, tener una alta tasa de mortalidad. Digamos, ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad. Y bueno, y eso se debe a la aplicación de tratamientos, a que por ahí había que empezar con los tratamientos muy tempranos en la localidad y no esperar a que el paciente sea derivado para recibir el tratamiento en otros lugares. No, la verdad que es bastante agitada esa labor, muy compleja, y fue algo que llegó de repente encima. Y uno, a falta de información, quizás lo que los medios decían porque venía de lejos, y uno como civil, te hablo como civil, uno no entendía mucho, y me imagino para ustedes como médicos ver algo distinto y decir, bueno, ahora nos toca capacitarnos, nos toca ponernos la 10 y salir. Sí, yo creo que, digamos, el hecho de la llegada del virus, bueno, todos los pronósticos hacían prever que iba a demorar el virus en llegar. Yo creo que dio un efecto cascada muy rápido. Creo que en un lapso de 15 días cerramos fronteras con un país, cerramos con otro y después cerramos con todo el mundo, pero fue rápido, ya el virus había ingresado. Y bueno, y un virus es muy difícil de contener, sobre todo un virus respiratorio es muy difícil de contener, así que en ese sentido, una vez que el virus está, bueno, después hay que ir viendo que la diseminación sea lo más lenta posible y que afecte a la menor cantidad de personas posible. Si me preguntas ahora, con el paso del tiempo, creo que hemos fracasado en ese intento por el que el virus no se disemine y no afecte, porque realmente estamos teniendo muchos casos en todo el país. Y bueno, pero también viendo Europa cómo le fue, no era de esperar que nosotros estuviéramos mejor que ellos, y con un sistema de salud que es mucho más precario que el que tiene cualquier país desarrollado de Europa. Hablo de España, Italia, Estados Unidos, el Reino Unido, así que Estados Unidos lo pongo, que no sea de Europa, lo pongo como ejemplo, porque Estados Unidos era uno de los países que planteaba el hecho de manejar la pandemia dejando correr el virus, y en muchos momentos la pasaron mal y tuvieron saturación del sistema de salud. Y ciudades grandes, ciudades con un sistema de salud fuerte, como Nueva York, bueno, no pudieron hacer frente. O sea, cuando hay mucha gente que se enferma a la vez, hasta para los más poderosos que tienen sistema de salud más fuerte, también es difícil el manejo. Así que bueno, creo que hoy estamos en una situación, si bien no es la ideal, y dista mucho de serlo, estamos en una situación en la cual estamos esperando la vacuna, que yo creo que puede cambiar rotundamente esto que hablamos, el condicionamiento de la movilidad social, y puede cambiar mucho el estado de salud y enfermedad, porque empezamos a vacunar personas de riesgo sobre todo, y eso debería bajar en sí la mortalidad, o sea, la cantidad de enfermos y por ende la cantidad de fallecidos. Así que esperemos que llegue pronto. La verdad es que sí, porque lo esperamos como alivio, así que esperamos que llegue rápido. Una pregunta más, Fernando, ¿cómo viste que se ha puesto el pueblo? ¿Se ha adaptado rápidamente a los protocolos que fueron enviados, quizás cuando se armaron los protocolos? ¿Viste que la gente respondió bien? ¿O qué opinas acerca de eso? Tengo una doble visión. Yo creo que tuvimos una primera etapa de extraordinario comportamiento social, y yo creo que después de eso vino la saturación y el agotamiento. Viendo hoy cómo transcurrió la pandemia, me parece que nos encerramos todos demasiado pronto y demasiado tiempo antes,
cuando la patología estaba limitada a un sector del país, se decidió cerrar todo el país y clausurar la movilidad a todo el país. Y yo creo que eso después con el tiempo jugó en contra, porque a lo mejor en muchos de las tantos brotes que hubo a nivel país y a lo largo de este tiempo, la verdad que hubiera sido por ahí correcto un confinamiento de 14 días que no se podía hacer porque ya veníamos encerrados durante mucho tiempo. Entonces, si me preguntás, yo creo que tuvimos un comportamiento ejemplar los primeros meses. Y después entramos a jugar con que el virus no viene, el virus no está, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Y cuando llegó el virus estábamos todos cansados, agotados, y eso jugó en contra de la evolución de la patología. Posiblemente si no hubiéramos estado con medidas tan restrictivas al inicio, uno podría haber tomado, cuando llegó el virus y cuando empezó a circular masivamente por la región, medidas mucho más estrictas, y que esas medidas estrictas hubiesen sido de cumplimiento efectivo por parte de la población. Y bueno, llega un punto en el cual vos podés dar las medidas, pero la gente no lo cumple. Entonces, así es difícil. Contra la inconducta social es muy difícil. O sea, si vos me decís, se tiene que quedar adentro y yo no me quedo adentro, no va a haber un policía por cada persona. Entonces, la inconducta social es imposible de controlar por más grande que sea el Estado. Entonces, creo que nos comportamos bien y dio resultado porque todos hicimos caso, pero cuando empezamos a no hacer caso demasiado, las cosas se complicaron. Así que eso veo. De todas maneras, yo creo que la información fue válida, la información que se dio. Los medios de comunicación estuvieron brindando mucha información en lo que le toca a ustedes en este caso ahora, difundiendo y dando a conocer, pero yo creo que ya después es una cuestión, en mi modesto entender, de cansancio y agotamiento social que hace que no importe, y lo económico también juega un papel fundamental, porque mucha gente que tiene que salir a trabajar todos los días para poder vivir, para poder comer, para alimentar a su familia. Vos hablabas con esa persona y te dicen, yo prefiero enfermarme pero salir a trabajar. Tengo que trabajar. Entonces, en ese contexto es que se dio. Así que, bueno, yo sigo insistiendo, hoy el virus está circulando, va a seguir circulando hasta que se empiecen a cortar los canales, hasta que tengamos inmunidad, que puede ser una posibilidad, porque si se demora mucho la vacuna, va a haber inmunidad de rebaño, o sea, vamos a tener tanta gente enferma que no va a hacer falta la vacuna. Si viene ahora, como están planteando, últimos días de diciembre, primera quincena de enero, bueno, ahí en ese contexto sí, pero si hablamos de que la vacuna llega en 6 meses, yo creo que no va a hacer falta vacunar. Esa es mi impresión. Bien, entonces esperamos que pronto venga ese alivio, que pueda funcionar como alivio en ese sentido, y que bueno, que la sociedad también responda a eso. Sinceramente queremos agradecerle a ustedes, el cuerpo médico, porque son realmente fundamentales, prácticamente esenciales en todo esto, porque son los que le pusieron el pecho a las balas, se enfrentaron con algo que no conocían, se pusieron a estudiar, a capacitarse, a ver qué es lo que se puede hacer, y hay mucha gente, tanto como nosotros, porque hemos pasado por esa situación, de decir que si no fuese por ustedes, nosotros no hubiésemos sabido absolutamente nada de cómo salir de esta situación. Incluso hablábamos con otros médicos, como psicólogos, de que también afecta la salud emocional, la salud mental, y bueno, es todo un tema. Ahora que nombras... es verdad, digamos, primero yo si tengo que decir algo del sistema de salud, hubo mucho compromiso del personal. Nosotros somos un hospital chico, la localidad tiene un hospital chico, con poco personal, y es el único efector de salud. Otras localidades por ahí tienen algún centro privado, algún centro de internación, y nosotros acá está todo centralizado en lo que es el SANCO. Así que hubo un gran compromiso de todo el personal, desde el personal que le toca limpiar el hospital, administrar el hospital, hasta todo aquel que está en contacto con el paciente. Hablo de choferes, médicos y yo. Y particularmente hablo también se hizo un buen trabajo con el apoyo psicológico. Los psicólogos todos desinteresadamente participaron junto con Protección Civil para dar asistencia
a muchos pacientes que no le estaban pasando bien, tanto con la cuarentena como con la enfermedad. Así que yo creo que hubo un trabajo mancomunado de todas las personas que están relacionadas con la prestación de salud, y la verdad que sí, no puedo decir otra cosa. Yo estoy orgulloso de los compañeros, realmente hemos trabajado, seguimos trabajando codo a codo, y eso se ve. Como todo, tenemos falencias y tenemos mucho que mejorar, y hay muchas cuestiones por mejorar, pero se ha hecho lo humanamente posible con los recursos que se ha tenido, y más porque hemos trabajado sábado, domingo, feriados, a cualquier hora. Sí. Realmente con esto que yo te planteaba, el desgaste que implica tener pacientes graves, muchos con riesgo de vida, y a veces no se hace tan fácil, no es tan fácil, digamos. Y bueno, el hecho de la colaboración mutua, bueno, hace que gracias a Dios hayamos hasta ahora transitado la pandemia más o menos bien. Yo creo que la transitamos más o menos bien. Podríamos haber estado en un escenario de mucha gravedad, de saturación del sistema de salud, y bueno, y eso no ha ocurrido, salvo en momentos parciales muy pequeños, pero en líneas generales el sistema de salud pudo responder. Bueno, y eso es lo mejor, la verdad. De corazón, muchísimas gracias por recibirnos amablemente en tu consultorio, Fernando, por sacar de tu tiempo para poder hablarle a la gente de parte de CFR Medios, de todo esto que está pasando y desde tu punto de vista, obviamente. Te agradecemos por tu trabajo, por tu tiempo, entonces. Y bueno, esperamos en algún momento volver a tener otra entrevista, cuando todo esto pase. Pero como no, el agradecido soy yo. Les agradezco por la nota. Mucha suerte en este nuevo camino, que les vaya muy bien, y para cualquier cosa, a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí, por estar en Wheelwright Digital, nuevamente presentes. Feliz día a todos los médicos, hoy 3 de diciembre, para ustedes, de la mano de CFR Medios. Esto fue Wheelwright Digital. Chao.